como digo, hace mucho que no uso Figma. Y una cosa nueva que vi hoy es, yo cogí la landing que montamos en el directo de la semana pasada, una landing muy rápida, y la monté evidentemente con Cloud Code a través de la terminal, pero lo montó bastante bien, lo dejó exactamente igual, con este diseño raro que tenía. Pero una cosa que he visto y que yo juraría que las primeras veces que usé Cloud Code para traer diseños a Figma no había hecho. ¿Y a qué me refiero? Que montó, mirad, todas las variables, es decir, los tokens, con su light mode, su dark mode. Y para mí esto es nuevo, pero claro, yo hace meses y meses y meses que no uso Figma, que no uso Figma como antes. Pero bueno, bien, me ha parecido muy bueno esto. Ahora, ¿qué landing quiero montar? Sí, ¿para qué? Porque a lo mejor hay alguien que todavía no se entera. Voy a entrar un momento aquí, otra vez a mi navegador, me voy a esta web que he montado rápida y este es el portfolio que montamos en Astro, que ya se puede clonar o descargar y utilizar para lo que lo necesitéis. Todos estos contenidos son inventados, todavía no me dio tiempo a cambiarlos. Pero esta es la landing que quiero montar. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer unas capturitas de pantalla. Si quiero algún detalle, pues con esto voy a tirar. Bien. Ahora, veamos. Tengo Cloud ya preparado. Cloud Code. Voy a ocultar el sidebar. No lo estáis viendo vosotros, pero yo lo pongo aquí y tengo aquí estoy en la carpeta Portfolio UX, pero voy a elegir otra. No la veis vosotros. No la veis. Vamos a trabajar en la carpeta Portfolio Landing, guión Landing. La tengo aquí. Confiar. La tengo aquí. Vamos a trabajar con Opus. Y mientras tanto le voy a decir instala dependencias para crear una landing en Astro. Usa tokens de Tailwind sin instalar Tailwind, colores neutral y que funcione en todos los breakpoints de Tailwind. No montes ninguna pantalla aún. Ok, esto que trabaje y yo me voy a ir a Figma otra vez. Tengo una pregunta de si me etiquetáis, va a ser mucho más fácil para que yo vea en esa pantalla la etiqueta roja. Primero, ¿descargaste el archivo de Figma en local? No. Lo que hice yo. ¿Te refieres para montar esto aquí? Esto yo no lo descargué en ningún momento. Yo tenía ese HTML con sus CSS montado. Pasé la URL y le dije a Cloud Code, coge todo este código y píntalo en esta página, en el canvas de esta página de Figma. Y así lo hice. Se demoró unos pocos minutos y lo montó igual. Ya te digo, es una landing que no tenía diseño, no tenía imágenes ni nada.
la cogí, sobre todo, me la traje aquí a Figma, sobre todo por los copies, que como primera versión me los voy a quedar. Dicho esto, continúo. Voy a ir viendo si Cloud Code me dice algo, pero creo que no. Me deberían salir las notificaciones. No, Cloud Code está trabajando tranquilamente. Lo veis aquí o aquí. Venga, yo sigo. A ti, Margot. O Margo, no sé cómo se pronuncia. Bueno, a ver, yo dije, mirando mi navegador, a mí me hacen un poco de tilín, tampoco me voy a comer la cabeza porque lo quiero sacar ya esta landing. ¿Por qué lo quiero sacar ya? Porque lo quiero publicar y que la gente lo empiece a clonar o a descargar e instalar y empezar a recibir feedback. Es la V1. Entonces, me gustaba bastante la idea de montar un giro con una imagen. ¿Qué voy a hacer yo? Si tuviera que trabajar, bueno, si tengo que trabajar rápido, hago así. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger este giro me lo quedo aquí. Esto me lo traigo aquí y lo hago muy rápido. Le voy a poner unos... así, sin pensar, porque quiero que esto sea como un wireframe. Evidentemente esto... no, empecé de la casa por el... voy a hacer así, lo pego así, esto le pongo un hue. Esto no es una clase de Figma, evidentemente. Aquí lo estoy haciendo a lo loco como tantas veces lo hemos montado. Y voy a coger esto aquí. Sé que es un poco feo, pero no me importa. Ok, lo voy a hacer así. Voy a hacer lo siguiente. Pregunta. Si esto que me traje aquí a Figma con Cloud Code está tirando de variables con su light y su dark mode, entiendo que Cloud Code lo habrá hecho bien y me permitirá venir aquí y decir, coge los colores de... No, no me deja, no me deja. No me deja. A ver. A ver si me deja. Ya ni me acuerdo dónde coger los colores. No tengo un line... No, no tengo el modo, ¿no? No. No me la puedo creer. Porque evidente... Ah, amigo. Ha cogido los colores, se ha creado todas las variables, perdón, pero no ha aplicado colores. Los tiene aquí, pero no los ha aplicado. Mamma mía. Claro, si yo, por ejemplo, cojo un Surface, vale, un Surface 0, lo voy a poner ahora sí. Ah, no, no, vale, ahora sí, Dark, Light. Debería, no, 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 no. Surface entiendo que es la superficie, ¿no? Correcto. A ver si hay algún tipo de... Bueno, no me voy a comer la cabeza porque no, ya digo, no estoy usando Figma hoy. Surface Light Mode, correcto. Estaba poniendo bien, nada. No me como la cabeza. Enzo me dice, hola Enzo, ¿qué tal? ¿Por qué Astro? Porque es, bueno, es el framework que decidí empezar a utilizar para migrar todos mis sitios hechos en WordPress durante tantos años, desde 2005, cuando se llamaba Cafelog. Y la verdad es que para el cierto tipo de proyectos me ha venido genial. Súper rápidos, súper seguros y por eso. Además me gustó tampoco me voy a poner a hablar tanto de Astro ahora, pero me gustó mucho la filosofía.
y la estructura que tiene. No sé, me pareció bastante fácil de entender. Y eso que empecé a aterrizar en Astro antes de los agentes y antes de de la IA como ayuda para alguien que no sabe programar o que solamente escribe HTML y CSS, ¿vale? Por eso. Bien, esto me lo dejo así. Esto era lo que montamos en código, que en realidad va a ser la captura por ahora. Aquí pone, ¿para qué? Ok. ¿Para qué? Montar un portfolio decente puede ser, vale, voy a hacer un mix. Me voy a quedar con esto, esto lo voy a tirar a la basura. Le voy a poner una imagen. Aunque no tiene diseño, como digo. Vamos, no me voy a comer la cabeza como sabéis. Después, el de para quién, este lo voy a convertir en... uy. Le voy a meter un lorem ipsum de los míos y que ya después la IA lo arregle. Aquí, quien ya usa IA, también. Dejar ahí. Esto no me interesa. Me estoy cayendo. ¿Y esto de para quién no es? No sé si dejarlo aquí. Pero a lo mejor esto lo quiero poner sin un contenedor. Y así. Ya le daremos diseño. ¿Qué más hay? 4 pasos. Esto, lo de los pasos. Vamos a hacer lo siguiente. Reutilizamos. ¿Cómo? Esto lo dejo así a lo loco. Pintado, centrado. ¿Por qué? Amigo. Es que esto, como hacerlo tuyadita. Ok, perfecto. Voy a hacer un quinto punto. Que sea esto. Despliegue. Bueno, en realidad puedo hacerlo así. Aquí hay un padding que quiero quitar. Por favor, no toméis esto como un diseño. Pero más o menos queda así. Tengo aquí un stroke que no quiero, que quiero quitar. Ahí está. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una captura también en una pantalla. Esto era una imagen. Ok. ¿Qué más tenemos? Todo en español. Esto ya aquí no lo quiero poner. El mismo repo tampoco. En principio nada. Esto sí. Las preguntas frecuentes. No sé si aquí, pero el repo es gratis. Soporte personalizado. No, esto no quiero. Por ahora este CTA final. Como primera versión me vale. Y el footer. También. Es más, esto por el momento lo quito. Y esto lo pongo así. No le voy a liar a la máquina. Vamos a hacer un 4 tercios. ¿Cómo hago un 4 tercios rápido? Juan. 800. Ahí. 800 por 600. Juanito, 800 por 600. Ok. Esto
Esto que sea la mitad, sí, un fill, y aquí también. Okay. Esto igual. Ay. Evidentemente, esto debe tener correcto. Aquí, aunque sea raro, también. A esto, bueno, ya le daremos diseño. Clónalo hoy. Ya lo pulimos. Portfolio. Estoy un poquito resfriado, como comenté. Hay links aquí, repositorio demo. Esto lo dejo por ahí ahora. Ok, ahora. Vamos a ver cómo va mi Cloud Code. Bueno, Cloud Code evidentemente hizo su trabajo bien y está... ok, bien. Le voy a decir, me voy a Figma otra vez. Voy a copiar este link. Me voy a Cloud Code y le digo... Cloud Code, aquí. Analiza este frame de Figma y monta esta landing usando los tokens y colores que tienes creados en el proyecto. Recuerda que tiene que funcionar bien en todos los breakpoints. Si tienes dudas, pregunta. Ok, se lo dejo aquí, me voy a Figma otra vez porque voy a trabajar un poquito con las capturas. Hay una cosa que no le dije, pero se lo voy a meter otra vez. Hay una cosa que no le dije y se lo voy a meter otra vez. Le voy a decir, móntalo en Light Mode. Ok. Figma. Que trabaje esto. Ahora, si lo va a montar en Light Mode, me sirve esto. Evidentemente, esto ahora mismo, si lo quiero hacer en 4/3, ¿qué ancho tiene? 2347. Ok. Juanito, 2347. Por 1760. Frame. Portfolio, ya le voy poniendo nombres. Giro. Dije 1347, ¿no? 1760 de alto. Ok. Vale, ya tengo la imagen, pero lo que voy a hacer es coger esto y lo voy a mover un poquito, quitándole de foco el toggle o el icono para cambiar a Dark Mode o Light Mode en este caso. Lo voy a dejar así. Esta va a ser mi imagen de cover, de giro. De giro. Por lo pronto lo dejo así. A ver cómo va mi amigo Cloud Code. Sigue trabajando. ¿Está instalando la fuente Haste? ¿Por qué razón? Claro, porque yo la tenía puesta en el diseño que le pasé de Figma. A ver, creo que era por eso. Correcto. Sí. Si yo miro yo dije que quería una landing ahora mismo para esta primera versión. Tengo el giro, tengo para qué es y para quién.
los pasos para publicarlo o para dejarlo funcionando. Esto no lo quiero. Esto me parece interesante, pero lo pondría como en una documentación o en una, como una pregunta frecuente más. Y esto lo mismo. Estos son como casos de uso, buscar trabajo. Claro, estos son más bien como casos de. Ay, lo pone claramente. Hmm, Poco a poco. Esos casos de uso podrían ir en el bloque 2, ir en el bloque de 2 columnas, el que tiene imagen y texto. Si es así, Tomás, son 4 casos de uso el que estamos usando. ¿Sabes lo que yo estaba pensando más que en ese de imagen y texto? ¿Qué tal si usamos un bloque simplemente con casos de uso, pestañas y que cuando, es un bloque súper conocido, pero cuando vayas pinchando en esas 4 pestañas, que va a ser cada uno un caso de uso, pues se cambia el contenido de abajo? Para salir de paso creo que está correcto. Me explico. Después de estos 4 pasos, yo creo que los casos de uso los pondría después de para quién. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Si es así, voy a hacer un cambio después. Voy a duplicar esto. Vamos a ponerle casos. Esto se va a corregir luego. Casos de uso. En realidad podría haber cogido todo esto directamente y no me como la cabeza aquí. Esto se quita. Esto lo pongo así. Decía yo. En este caso, esto lo pongo centrado. Y evidentemente no tengo ningún tipo de pestaña aquí, pero me lo voy a hacer rápido con esto. Mi wireframe bonito. Caso 1. Caso 2. 3, 4. Vamos a dejarlo así por el momento. Que se piense unos copies. Vale, lo de los casos de uso lo tenemos. Lo de la instalación. Hola Eli, muy buenas. Sí, Tomás, tienes razón. A lo último que comentas. Caso de uso está. Voy a decir lo siguiente. Voy a pintar esto en rojo así. Como diciendo, ya está cogido. Todo esto está bien, está cogido. Metido. Esto y esto igual, sin imagen. Esto también. Lo de los 4 pasos también, pero evidentemente el diseño no me gusta. Lo de la documentación, ahora no quiero meter documentación. Aunque en realidad, si me pongo exquisito, podría ser tranquilamente una landing y detrás un apartado de documentación típico de, iba a decir de wiki, pero de documentación. Esto me parece un poco repetitivo ahora mismo. Esto también. Lo de los tutoriales también. Uf. ¿Metemos lo de la documentación ahora o no? Podríamos, ¿no?
A ver qué montó. Está trabajando, ¿eh? Dame el link si tienes el proyecto arrancado. Y mientras tanto me voy al navegador. El link habitual. Ahora se lo voy a poner. A ver qué hizo. Porque claro, yo le dije, móntalo con los tokens que tienes. Y el live mode. Vale, bueno, bastante limpito. Aquí hizo lo mismo. Fijaros que aquí ha cogido él solo. Bueno, vale. Me gusta que haya trabajado así limpio. Esto es que aquí tampoco se comió la cabeza. Lo dejó igual. No pasa nada. No pasa nada. Esto lo dejó, lo mantuvo así. ¿Por qué descargar y ver demo? Ah, no, claro, está bien, lo hizo bien. Esto está todo ok. Estas tarjetas las monta de esta manera. Ok. Bueno. Ok. Ahora, le voy a decir otra cosa. Si me voy a Figma, nosotros metimos debajo de ¿para quién mete esto? Link. Debajo del bloque ¿para quién? Monta este contenido. Y otra cosa más importante que le quiero decir. Porque aquí yo lo estoy diciendo caso 1, caso 2, pero. Lo de los casos, aquí. ¿Dónde estaba lo de los casos de uso? En el diseño original. Era este. Me voy a coger este link a este frame para que coja la documentación, el texto de ahí, o los contenidos, mejor dicho. Link to selection, me caigo y le voy a decir, debajo del bloque, ¿para quién monta este contenido? Usa H2 y description. No, usa, mejor dicho, de este contenido, pre-title. H2 y description. Ok. En cada pestaña, en cada pestaña, os vamos a entender, muestra estos casos de uso con el texto y con una imagen placeholder. A ver si me hace caso. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Me vengo aquí otra vez. Le dije, coge esto y móntalo debajo de para quién. Le dije, usa el pre-title. El title, le dije la description y no había description. No pasa nada. Y en cada pestaña o en cada tab monta el texto, es decir, estos 4 textos, cada uno en una pestaña. A ver si me hace caso. Y le dije, con texto e imagen, placeholder. Si me voy al navegador, a lo mejor empiezan a aparecer cosas. Le voy a pedir otra cosa mientras que esté trabajando. Sí, voy a hacer lo siguiente. Figma Chat. Esto lo voy a exportar en WebP
En 1x, aquí no me voy a comer la cabeza. Voy a usar esto, correcto, para que la nomenclatura sea la que quiero. Le voy a meter esta imagen en la carpeta source del proyecto de Astro. Y esto está aquí en Portfolio Landing, Source, Assets. Y le dejo la carpeta, la imagen. Y le voy a decir, me vengo a Cloud Code. Bueno, me vengo a Cloud. Quería abrir otro hilo y no quiero mostrar mi sidebar. Me vais a entender. Pero no pasa nada. Yo lo voy a hacer así. Voy a abrir ahora mi sidebar. Voy a generar voy a desplegar ahora mismo mi sidebar. En Portfolio Landing voy a generar un nuevo hilo que voy a decir. Ahora sí lo puedo mostrar. Te dejé un WebP en la carpeta moquillos, tengo moquillos src. Móntala en el bloque giro como WebP, manteniendo el nombre, porque quiero que la imagen posicione. Ok, que se ponga a trabajar. Y en teoría, en algún momento, no va a ser muy lento, aparecerá por aquí. A ver, si me hace caso. Lo hacemos todos los días esto, pero bueno. Cloud Code me pregunta algo, un momento. Un segundito. Lo de las dependencias. Vale, me está diciendo que ya metió el nuevo bloque. El de los casos de uso. A ver. Vale, lo ha entendido, ¿lo veis? Lo ha hecho bien. Evidentemente estos copies son una mierda, pero lo has hecho bien. Vamos a probar si funciona en responsive, que debería, ¿no? A ver cómo rula en responsive esto. Aquí ya me está poniendo los tabs como una nube, pero bueno, quiero que sea con un carrusel, pero bien, por lo menos está. Vamos a decirle que le ponga el tema del carrusel. Cloud Code. Cuando la pantalla es pequeña, muestra los tabs como un carrusel para que el usuario pueda arrastrarlo. Listo. Me vuelvo otra vez a Figma un momento. Sí, a Figma, porque quiero ver cómo está el tema de. No, quiero ir. Más que a Figma, me voy a ir al navegador otra vez. ¿Habrá metido la imagen? Ya la metió. Bien. Bien. Es muy chiquitita. Vale. Está bien. Está bien por ahora. Y en algún momento esto va a convertirse en un carrusel. Porque. Vale. ¿Qué más me falta? Le voy a ir pidiendo otra cosa. Me voy a Figma y voy a hacer lo siguiente. Teníamos aquí este bloque. Bueno, lo de las preguntas frecuentes se lo pedí. No lo pinté en rojo. Esto. Porque dijimos que entonces la documentación todavía no lo vamos a montar, ¿no? ¿Sería una buena idea montar esto en las preguntas frecuentes ahora o no? Voy a hacer lo siguiente, voy a probar. Le voy a decir, me voy a copiar el link, me voy a Cloud Code. No, un momento, voy a volver a Figma para abrir otro hilo. Y le voy a decir, ahora sí, analiza el contenido de este frame que me caigo y monta esa misma info como preguntas
frecuentes. Me voy a Figma otra vez. Y voy a revisar cómo van mis otros hilos. Está montando bastante bien. Navegador. Me voy a olvidar del responsive por ahora. Y vamos a ver qué... Le puedo montar... A ver, el sitio ya está diseñado. Tú lo rellenas. ¿Qué imagen le podríamos poner? Vamos a montar una imagen rápida. Vamos a montar una imagen rápida. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo le pasé una imagen de... Esto es trabajo real, 2347 por 1760. Ok. Me voy a olvidar de esto. De la imagen de dentro. No, la imagen de dentro la voy a quitar. Le voy a poner una imagen gris. Ahora mismo. Voy a coger esto así. Esto así. Mirad, voy a hacer lo siguiente. Decidme lo que queráis, que va a estar bien dicho. Vamos a meterle un poquito de cariño a esto. Trabajando como hace 5 años. Más fácil. No se va a apreciar mucho porque aquí... Por lo menos que se vea un pelín de profundidad. Ok. Vale. Si esto es en light... Elite. Tengo un resfriado de veraniego. Totalmente. Totalmente. Ok. Ahora. Nombre. Portfolio. Vamos a ponerle otro nombre que pueda funcionar. Portfolio templates. Otro WebP. Vamos ya. En un rato voy a publicarlo esto. Se quede como se quede. Después ya lo actualizaremos. Lo voy a dejar en Source. Ok. Me voy a Cloud Code. Me voy a ir al hilo donde le puse, donde le pedí la imagen. Correcto, aquí. En este mismo. Cloud Code. Y le voy a decir, te dejé otro WebP para el bloque. ¿Cómo era? Para el bloque... ¿para qué? Los copies un rato. No pasa nada. Navegador. Esto lo tenía hecho. Ver la demo, descargar. Una cosa que no miramos y que Cloud Code lo terminó es que ha creado más. No sé si es lo mejor, a ver, pero bueno. ¿Hay que saber programar? Ok. ¿Puedo usar mi propio dominio? Sí. ¿Cómo añado un caso de estudio? Esto es para una documentación y para ponerle vídeos y ayudas y más complementos, ¿no? Información complementaria. Pero bueno, ¿puedo cambiar colores y tipografía? Sí, colores, tipografías, espaciados, radios, sí, ok. ¿Funciona sin Cloud Code? Sí. ¿Dónde lo publico y cuánto cuesta el hosting?
¿Qué licencia tiene? Todavía no está definida. ¿Se puede quitar el crédito del pie? El crédito es un espacio editable en la configuración, de la configuración. Mentira. Bueno, ya veremos. Que se puede quitar o fijará la. Claro, o fijará la licencia cuando se publique. Correcto. ¿Recibe actualizaciones? To do, definir. Sí, sí, sí. Habrá. ¿Qué documentación trae? 6 archivos. Correcto. A ver, esto está bueno. README. A ver, aquí empieza a meter la información. 6 archivos. README. Personalizar MD. Proyectos. Páginas. SEO y guía de componentes. ¿Por dónde empiezo a leer? Bueno, está más o menos. Está. Podría servir para salir del paso, como digo. Ok. Bien. Navegador otra vez. Ya le puso la imagen. Oh, sí, se la puso. Le puso la imagen. Le puso la imagen. Vamos a ver. Ya tema copies. Tema copies. En Cloud Code tengo. Fijaros, Cloud Code sigue trabajando con el tema de la imagen, pero ya lo terminó aquí. Me está contando toda la perorata que me está mostrando que le dejó el nombre con los códigos que le mete, no pasa nada. Para el SEO funciona igual. Y ahora sí, me voy a Figma un momento y me voy a ir a la página donde pedí copies. Aquí. Bien, esto quiere decir que si yo me vengo aquí le voy a decir al bloque casos de uso, revisa todos los copies del bloque casos. Aquí una copywriter como Edith, que está en el chat, me va a decir de todo, pero bueno, hay que sacarlo. Revisa los copies del bloque casos de uso y actualízalos. Procura que los label de los tabs sean cortos y que igualmente se entiendan. Y que igualmente el usuario los entienda. Me caigo. Dice Tomás, Juan, ¿el bloque para quién y casos de uso se podría unificar? Tú dices, y con mucha razón, si se puede, te preguntas si se puede unificar el para quién y casos de uso. Creo que es una buena idea, pero habría que revisarlo. Porque creo que es importante mostrar los perfiles, que son estos ahora mismo y que pueden ser otros, y los casos de uso en sí. Una idea para unificar los dos bloques podría ser dejar este mismo bloque, que aparezcan los casos de uso y que dentro de la información del caso de uso, que no debería ser muy extensa, se podrían poner qué perfiles lo pueden usar. Pero eso nos podría llevar a que se repita información. Porque a lo mejor un freelance, perdón, a lo mejor un estudiante y un freelance o una empresa están queriendo montar un portfolio de fotografía o de vídeo o de producción fotográfica o de vídeo. Entonces creo que es muy interesante lo que dices tú, pero no sé, habría que revisarlo. De todas maneras, esto todavía no es definitivo. Ahora, el bloque instalación. Aquí lo montó de esta manera. Yo este sticky aquí no lo veo. Aquí, si usamos este formato de bloque, haría lo siguiente.
montaría un acordeón con el nombre del acordeón, requisitos, clonar. Sí, que el nombre del acordeón sea el paso y que al abrir y que al pinchar. Es que no tiene por qué ser un acordeón. Podemos hacer que sea como un menú a la izquierda y que al pinchar o al sobrevolar se vea la información que estamos mostrando aquí, no con imágenes. Si lo hacemos así, yo este menú lo dejaré a la izquierda, pero lo que haría es, para que no me haga toque la vista, cogería el contenido de las pestañas de casos de uso y llevaría la imagen a la izquierda y a la derecha el texto. ¿Cómo pido todo esto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. El bloque que yo quiero cambiar es el de instalación, ahora mismo. Me gustaría dictarle, y yo no sé si con la configuración que tengo en OBS puedo hacerlo. Vamos a probar. Un momento. Cloud. No lo estáis viendo vosotros, pero me voy a ir a un bloque nuevo, un hilo nuevo. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Cloud Chat, aquí. Probemos, Juan. Actualiza el bloque instalación para que a la izquierda muestre 5 tabs con los 5 pasos, mejor dicho, con los 6 pasos, y que al pulsar en cada uno de esos pasos, a la derecha, en lugar de mostrar la imagen, tienes que mostrar la información que ahora mismo estás mostrando debajo de cada uno de los ítems. Edith dice, me encanta cómo le hablas. Ay, si me lo dice Edith, ya me puedo estar tranquilo, puedo dormir bien hoy. Bien. Otra cosa que le puedo ir pidiendo es que, bueno, primero a ver si hace bien esto. Después, lo del clónalo hoy es... úsalo ya mismo. Uf, no, es que esto, así con esto, no, esto no me gusta. Vamos a pedirle otra cosa. Y se lo voy a dictar. Pero antes, abro otro hilo. ¿Qué decía Tomás? Sería como el bloque de acordeón de Gravity. Correcto, como el de Gravity Pulse. Otro. Venga, Cloud Code. A ver, Juan. El CTA final, móntalo dentro de un contenedor que ocupe el full width de el bloque prosa. Ponle un borde redondeado, un stroke y un color diferente en el fondo. A ver si lo hace. Ok, atención. A ver. No es el diseño que quiero, pero me entendió. No es el diseño que quiero, pero me entendió. Yo ahora mismo lo que haría es coger esto mismo y montarlo, para no perder tiempo con las palabras. Y en Cloud Code, bueno, no sé si ha terminado, que a lo mejor está trabajando y yo ya lo estoy puteando, ¿eh? Ojito, un momento, a ver. A lo mejor ya le estoy diciendo mucho, bloque de instalación. No, todavía está trabajando, que a lo mejor lo va bueno, no sé si lo va a pulir. Pero decía, esto, lo que podría hacer yo es montarlo. Montar esto en el mismo Canvas de Figma, rápido con los textos y el numerito y a la derecha el contenido. La verdad es que lo que me gustaría es, ya pensando en la UI final, es esto, como digo, más minimalista y aquí le podríamos mostrar una imagen o como un canvas en 4 tercios
con el mismo color de fondo, este, o el que se vaya a usar, que este no es definitivo, y que sobre esta caja aparezcan las, las ventanitas, sí, las ventanitas de terminal con los diferentes códigos que hay que meter. ¿Me explico? Y cuando no hay terminal, pues que aparezca un contenedor, pero que se entienda. De esa manera conectaría visualmente este bloque con este. Ujú. Vale, yo creo que sí, ahora terminado. No, sigue trabajando, aunque está revisando todo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una captura de esto. Se lo podría decirle. Vamos a hacerlo con Cloud Code, aunque sea un poco más. Quemando un poco más de tokens. No pasa nada. Voy a hacer lo siguiente. F12. Me vengo aquí. Selecciono esto. Bueno, se lo voy a seleccionar todo. Me voy a copiar todo este código. ¿Dónde está en este? Atribut. Copiar. Sí le había dicho una cosa, lo del CTA final. Mirad, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale. No tiene los copies, pero me ha hecho caso. Y evidentemente esto va a funcionar correctamente en cualquier breakpoint, digo yo. Bueno, hay que darle un poquito de cariño, no pasa nada. Vamos a dejarlo. Cloud Code ahora mismo está. Uy, perdón. Está trabajando con ambos hilos. El CTA lo había hecho. Voy a decir al CTA. Ajusta la alineación de los botones en el CTA en las pantallas mobile, cuando los botones quedan uno arriba del otro. Uy, si esto funciona ahora, va a estar mucho mejor que las veces que me ponía a escribir. Voy a ver cómo va el tema del canvas de Figma. Todavía no dibujo nada aquí, creo, ¿no? No dibujo nada. No. Hubiera sido mucho más rápido, creo que si hubiera hecho una captura de pantalla. Seguro. Todavía está analizando el código. Voy a revisar los CTA. El CTA en mobile, ese full width, ¿romperá lo que tengo ahora? No debería. Pues yo le dije que tenga un mask width del bloque prosa. Es decir, el bloque main, digamos. Bueno, no main, prosa. Vamos a ver. Ahí sigue trabajando. Me vengo aquí. A esto hay que hacerle algo, ¿eh? Quedaría como para salir del paso bien montar o 4 cards para que estén todas en una fila o hacer 2 cards por fila. A lo mejor revisando el copy sí queda bien, ¿no? Se lo voy a pedir. CTA final móvil. Vamos a probarlo antes. Lo del CTA móvil. Recarga, aunque es Astro y no hace falta. Me vengo aquí. Me ha hecho caso, perfecto. Mirad, una cosa que no había visto antes. Arregló lo que le pedí de los casos de uso. A ver, lo arregló. A ver si hay un breakpoint que está medio raro. Vale. Vamos a decirle que
A ver, ¿cuál es? El 6. A ver, desde el 640, a partir del 640, vamos a decirle que lo arregle. Un momento, me voy a ir otra vez aquí para que yo... Un momento. Me voy a ir al hilo donde debe estar aplicado el wrap. Sí, y yo quiero que también en esa pantalla sea... Yo le voy a decir básicamente que ahora en el breakpoint de 640 también active el carrusel si hace falta. Punto. Un momento. Me caigo. Bloque, diseño, instalación, pasos. Se lo voy a dictar así, una más. El carrusel de los casos de uso se debe activar también en el breakpoint de 640 píxeles. Esto se debería arreglar ahora. Perdón, este no. Momento. Que yo me estoy equivocando. El tema de los pasos los montó también en carrusel y fijaros que aquí está funcionando. Vale, igualmente lo que le pedí es correcto, porque yo le hablé de casos de uso. Le podría haber dicho a los casos de uso, hazlo que funcione como el de los pasos de instalación. Y vale, ya lo arregló, creo. Sí. Bueno, bien. Funcionó porque Dios es grande. O yo se lo expliqué bien. Pero ok, ahora lo que le quiero decir es lo siguiente, mientras que les trabajan los otros. Esto estaba más o menos controlado, ya puliremos los copies. Y esto, a ver si lo montó en Figma de una vez por todas, o no. No, no lo montó. Lo que hizo fue... Sí, mirad lo que hizo. Yo estaba buscando... Bien, a ver, bien, bien. Creo que es lógico lo que hizo. Yo estaba buscando en el Canvas de Figma un nuevo frame. No, no, no. La máquina tiene la cabeza mejor que yo. Lo montó directamente, actualizó el bloque. Actualizó el bloque. Bien, bien. Ahora, si lo actualizó, ¿yo qué haría? Yo dije lo siguiente. Voy a montar esto, voy a coger esto. Esto lo voy a quitar de aquí ahora mismo. Y vamos a ver. El max width de esto me parece demasiado grande. Preferiría que tenga el ancho de esto. Sí, ¿cómo le doy? Le voy a poner unos paddings como aquí. ¿Esto cuánto tiene? ¿Lo había puesto yo o no? Bueno, no pasa nada. Vamos a poner 60. Que me caigo. Ok. Pondría un poquito más de gap horizontal. Perdón, aquí no, Juan, aquí. Ok, aquí. Así. Y ahora, esto lo voy a quitar de aquí un momento. Bueno, lo dupliqué. Esto tiene su aspect ratio, correcto. Me lo traigo así. Un momento. Me lo cargo. Bueno, no lo voy a pegar. Esto me lo... Aquí. Lo cargo. Vale, esto está... Es demasiado grande. Hago así. Ok. No, aquí no. Aquí me está... Claro, Juanito. Fill container, Juan. Fill container. Ahora sí. Ahora sí. Esto lo íbamos a mover luego y
Por ejemplo, esto era un bloque de... Ok, ahora, esto voy a hacer lo siguiente. Quito stroke, perdón. Quito stroke a esto. Puedo dejar así. Y ahora mismo lo puedo dejar así. Y si es requisitos, cojo esto aquí. Me parece que Figma está que Cloud Code está montando mejor en cosas en Figma, ¿eh? Yo creo que esto antes no lo hacía, ¿eh? Bueno, aquí todavía le falta un poquito de cariño, pero no pasa nada. Vamos a probar. Próximo al límite de uso de sesión. A ver cuánto me queda. Un momento, mirad. Lo estáis viendo aquí, ¿no? Seguimos con Codex. Le voy a decir. ¿Ves que pone portfolio landing? Sol alto y... ¿qué iba a decirle yo? Sí. Lo de... bueno, le iba a pasar un link de Figma. Le iba a pasar el link de Figma y espero que ahora mismo tenga en Cloud Code la sesión abierta de Figma. Yo me copié esto. Aunque en realidad... Bueno, vamos a ver si funciona con el link. Copio el link de la selección. Me voy a CodeChat. Y ahora, le voy a decir... actualiza el bloque de instalación con el diseño que adjunto. Quédate ahí, no hagas nada todavía. Vale. Eso es lo primero. Entonces le pego el diseño. Y ahora le voy a decir... en la parte derecha vas a mostrar siempre un contenedor con el color de fondo que ves en Figma con bloques de código real mostrando la información de cada paso. Básicamente vas a montar la caja o el campo de terminal y la demás información que tengas. Lo mandamos. Se pone a trabajar. Ok, esto está trabajando ya. Va a ir a navegar. Bueno, no, va a validarlo con el navegador. Bueno, creo que me ha entendido, ¿eh? Que Greta no vea el directo. Ay, ay, ay. Que no venga por aquí. Veamos. Si me voy al Waterfox. Lo demás, vale, este lo podemos pedir en otro hilo en... Esto lo voy a decir así. Me voy a ir un momento a ChatGPT, bueno, a Codex, mejor dicho, que lo tengo aquí. Voy a abrir un nuevo hilo. ¿No lo estáis viendo vosotros? No. Un nuevo hilo. Ok, y ahora oculto esto, me vengo aquí y le digo, el bloque era para quién, ¿no? Monta las 4 tarjetas del bloque para quién en un grid de 2 cards por fila. Mantén el mismo full width. Mantén el mismo width del diseño actual. Le quito esto.
Y otra cosa más. A la cuarta tarjeta, aplícale el estilo de las 3 primeras. Bien. Vamos a ver. Deberían, bueno, en realidad va a ser, lo voy a dejar al mismo ancho y creo que sería un poquito más interesante jugar aquí, romper este patrón del mismo ancho, que este sea un poquito más estrecho. Y lo mismo con este, ya veremos. Entiendo que bueno, no, que ahora Codex se está trabajando, se está poniendo al día porque no tenía contexto de nada. Es probable que se demore un poquito más. Sí, están los dos hilos trabajando. Mirad, este está trabajando, aquí la medida, pa, y lo mismo el otro. Es que se lo hemos soltado así a lo loco y pone, el cambio ya está aplicado aquí. Madre mía, ¿ya lo hizo? A ver, este está trabajando, me ha entendido, me ha entendido. Y esto, a ver, aquí sí y no. Le ha puesto. No, 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 está trabajando, está trabajando. Están trabajando los dos. No, a ver. Sí, el bloque para quien en teoría está terminado, pero en realidad no está terminado. Porque esto, vale, funciona así. Claro, lo que pasa es que, les voy a decir, la tarjeta para quien, métela en el mismo grid de las otras 3. La tarjeta para... No, un momento. La tarjeta para quien no es, móntala en el mismo grid de las primeras 3 tarjetas. Fijaros que esto es un grid y esto es otro. Y si la monta en el mismo grid, la vamos a mostrar aquí. Ahora, esto creo que... A ver, está raro, pero no sé si terminó. ¿Está trabajando? No, está trabajando todavía. Está trabajando, ¿ves? ¿Ves? Esto ya lo hizo. Ahora esto está funcionando como le pedí. Voy a hacer una pregunta un poco... ¿Cómo veis a Cloud Code y a Codex respondiendo con respecto a DeepSeek, Química 2.7 Code, Química 3, GLM? Mm. El título del directo va a quedar de Figma Cloud Code y luego Codex y luego sí a producción con Astro, sí. A ver, ¿esto sigue trabajando o no? Sí, sigue trabajando. Yo quiero que le quite... Aquí va a tener que currarse el cambio de colores para que funcione sobre Light Mode. A ver, ojalá no me puede dejar tirado Codex. Dice Tomás, la precisión de Codex y Cloud Code es abismal, pero pierden en velocidad. Tomás dice, es lo que comenté ayer. Si necesito velocidad sin presión, voy a los chinos. Ya. Una cosa que está verificando, no creo que lo cambie de color. Pero puedo decirle
móntalo en Light Mode. Sigue, ¿veis? Sigue trabajando aquí. Está como... Está verificando el... A ver, a lo mejor lo arregla. Aunque no creo. Ya lo terminó. Evidentemente no lo arregló. Vale. Quítale el color de fondo a todo el bloque para que coja el color del body y actualiza los colores de las pestañas con los pasos para que funcionen bien sobre el color de fondo del iMode. Otra cosa que le voy a ir pidiendo es lo siguiente. Quiero abrir una nueva pestaña aquí en Portfolio Landing. Crea un bloque header con el nombre del proyecto, portfolio, a la izquierda, con fuente haste y un font weight apropiado. Y a la derecha genera un bloque nav con anclas a cada uno de los bloques de la landing. Haz que ese nav se convierta en un menú de hamburguesa en resoluciones pequeñas. Por ejemplo, tablet y mobile. Cuando lo hagas, quita también el pretitle del giro. Tomás. Tomás está loco. Vale, vamos a ir al navegador. Cargo. Entiendo que habrá cogido esto como pretitle, evidentemente, porque esto es el H1. Sí, esto es el H1, evidentemente. No lo probamos, pero sí. Correcto. Oh, bueno, aquí se está haciendo... Ya está. No, a ver, no es el diseño exacto que me gusta, pero bien. Está mucho mejor que antes. Ahora bien, hablé de los anchos. Este tamaño era de 1280, ¿verdad? Correcto. Entonces, al bloque para quién y preguntas frecuentes, no. A ver, a lo mejor sí. ¿Para qué? Casos de uso y preguntas frecuentes. A los bloques ¿para qué? Casos de uso y preguntas frecuentes, ponle un max width de 1024 px. Me va a entender y va a hacerlo solamente. Bueno, le puse max width, así que se va a ajustar en breakpoints más pequeños, evidentemente. Quiero romper, como digo, el soviético. Mirad los... Bravo, bravo, bravo. Al inicio, bueno, a lo mejor con volver abajo. Un segundito. Mirad cómo está Codex aquí abriendo su navegador y revisando todo.
El navegador. Muy buenas, Miguel. Tanto tiempo, Miguel. Tanto tiempo. Ok. No me termina de gustar esto aquí. No. No. Deshacer. Mira, este botón nunca lo usé de Codex. Deshacer. Se ha producido un error al revertir los cambios. Deshaz lo hecho. Deshaz lo... ¿De verdad no va? ¿Otra vez, Juan? Vuelve al max width anterior. Ya se lo pido con más tranquilidad esto. Sí le iba a decir lo siguiente, al header, al bloquecito del header. Al bloquecito del header le voy a decir esto. Cierro su navegador y le digo, elimina el ítem inicio del nav y muestra un icon button alineado abajo a la derecha cuando el usuario empieza a hacer scroll. Así le quitamos el inicio del header que no tiene mucho. ¿Vale? Como en realidad esto se viene arriba. Ha deshecho el coso. Esto lo quiero cambiar ahora también. En el bloque casos de uso mueve la imagen a la izquierda. En el bloque casos de uso mueve la imagen a la izquierda. En cada uno de los tabs. Ha quitado el in. El chevron está mal, ¿no? El chevron está terrible. ¿Estará trabajando todavía? A lo mejor se lo estoy puteando y... Sí, todavía está trabajando. Mirad. Ah, es que no había montado todavía. Ya. Bueno, espero que lo cambie, porque esto es horrible. A ver cómo montó el... Bueno, no tiene el diseño que me gusta, pero lo ha hecho bastante decente. Aquí no hace falta el botón. En desktop sí. A ver. Ahora no lo muestra. Vale, ahora sí, pero el chevron no me gusta nada. Que cambie el chevron por un arrow top, ¿no? A ver, ¿está trabajando o no? No, sí, está trabajando y no lo ha hecho. Cambia el icono de el icon button de back to top por un arrow top. Y utiliza iconos de la librería Phosphor. Ahora que tienes instalada la librería de Phosphor, si estabas usando otros iconos en el proyecto, elimínalos para usar únicamente los iconos de Phosphor. Esto no me quiero meter ahora a cambiarle el color a este lienzo, porque en realidad estaba pensando una cosa. Si esto, cosa que quiero, no sé, hoy no, evidentemente, pero cosa que quiero, si esto quiero prepararlo para Light y para Dark Mode, porque el portfolio funciona en Light y Dark Mode, lo que haría yo es lo siguiente. También preparar un color de fondo para este contenedor que funcione en Light y en Dark Mode, y que ese color de fondo también se pinte en las imágenes. No como imagen, sino como un color de fondo del contenedor. Y en ese caso,
habría que coger las imágenes y preparar dos. Una para Light Mode y otra para Dark Mode. Porque ya sabéis que si esto lo pongo en Dark Mode, pues esto, como no hagamos esto, no va a quedar bien. Pero bueno, es cariño que se le da a las pantallas, ¿no? A ver qué me dice de fósforo. Y lo que sí puedo ir haciendo ahora, he encontrado 4 familias de iconos fuera de fósforo. 4 familias, vale. Vale, esto lo va a arreglar. La misión ya está completa, capaz de recargar. A ver, recargo aquí. Recargo en el otro. No sé si había alguno en el... No sé si he cambiado este o qué, pero bueno. Pues esto está funcionando, ¿no? La verdad... Bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, 1 minuto y 54. 1 hora y 54 minutos. No es definitivo, pero, vamos a decirle, aquí mismo, revisa lo que tenemos hecho y si está ok, genera un dist para que lo pueda subir a Hostinger. Le falta 1000 cosas, pero bueno, se entiende. Quizás ya habría otra librería. Vale, te estoy leyendo lo mismo. Voy a revisar el estado actual completo. Cambios pendientes, referencias, iconos. Hay 1000 cosas, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Cuánto? Tomás, llevamos años aquí y esta es la primera vez, me voy a poner a llorar, que hacemos esto, ¿eh? Ah, no, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Claro, tengo en la cabeza, claro, estoy hablando de una landing, una monolanding, y tengo en la cabeza de los proyectos de Astro que estoy haciendo con cientos de URLs, claro, digo, qué pequeñita que es. Ya. Mirad, es muy pequeñita. Voy a coger esto, me voy a Figma. Tenemos esta carpetita. Aquí está toda la chicha, el favicon, papá. Y después me voy a otra carpeta dentro de Astro y aquí sí hay más cosas. Ay, perdón. Lo voy a poner en modo lista. 6. Cogió. Está la fuente haste, que las puso así nomás. No pasa nada. El CSS. Las imágenes. WebP. Hizo varias, porque las habrá hecho en varias resoluciones. A ver. Curioso eso. Mientras tanto me voy al navegador. A ver. Bueno. Montó el tinglado de Astro. No pasa nada. Ahora me vengo aquí y voy a arrastrar es decir, los 3 archivos y la carpeta Astro a esta pantalla. Me vengo aquí, espero que haya sesión todavía abierta. Sí. Arrastro. Mirad Debería recargar. Un momento. Ya. Vamos otra vez, Juan. Había abierto la sesión. Se edita esto y no va a salir. La luz azul se ha apagado, ¿no? Hostinger. Podría sponsorizarlo, ¿no? Ahora sí, entro otra vez. Un momento.
Me voy al sitio web este, que es el de juanpol.dev, panel, archivos, acceder a los archivos de juanpol.dev. Vale. Esto lo cierro. Mirad, ahora sí voy a cambiarme y lo vais a ver desde el raíz. Ok, estoy aquí en el raíz, me voy aquí a Public, me voy a Proyectos, Portfolio, está vacío. Y ahora sí, cojo esto. Tomás, primera vez. Ya está. Ok, ahora voy a dejar esta URL en el chat. A ver si entráis. juanpol.com, juanpol.dev /proyectos /portfolio. Vale. Mira, esto suele, a ver, me suele pasar, ¿eh? Mira, se está cargando, pero no tiene CSS. Entonces, voy a decirle en Cloud Code. Revisa el dist y actualízalo porque los CSS no se están cargando correctamente. Y ahora va a generar todos esos archivos otra vez. Toma, dice, me pasó lo mismo. Y una vez que lo termine, lo voy a volver a subir. Voy a ir borrando lo que tengo. Aquí. No sé si todavía está la persona que me preguntó por qué uso Astro, porque para este tipo de proyectos es simplemente arrastrar archivos y ya está. Y ya está. De verdad. Sigue trabajando, voy a comprar exactamente las rutas. La causa está confirmada, el HTML generado enlaza CSS, es decir, desde la raíz absoluta del dominio. Ok. Yo le debería haber dicho la URL de donde quiero subir esto. Cuando se lo digo así, no falla nunca. Un momento. Yo puedo hacerlo de aquí, ¿no? Un segundito. Juan Paul. Configuración. Uso. No. ¿Dónde está aquí en Codex esto? Uso y facturación. Límite de uso de 5 horas, voy al 45%. Claro. Ok, a ver, Codex. Voy a irme otra vez aquí. Sigue trabajando. Joder, está actualizando todos los archivos, pero me resulta un poco lento. Creo que el Cloud Code con los sitios web con muchas más URLs va más rápido. Me da esa sensación. Pasamos a las 2 horas. 2 horas 4 minutos. Ahora que he visto que OBS me permite dictarle a la IA, ya no lo voy a escribir más en los directos. Sigue trabajando, ¿eh? Una cosa que había comentado con los chicos de la comunidad que tenemos en Discord y que podéis visitar ahora mismo entrando en el link que aparece en el comentario fijado. Vale, carpeta dist actualizada. Ahora sí voy a cambiar, bueno, estoy en el dist. Me vengo a mi dist local.
Recargo por las dudas. Y arrastro. Y ahora sí, a ver si se sube todo. Ya está. A ver, sigue trabajando, pero ya está, más o menos. ¿Lo veis? Pone juanpol.dev/proyectos/portfolio. Nuestra primera salida de producción en el canal. Nunca lo habíamos hecho. Seguramente por la velocidad, ¿no? El top. Oye, lo voy a probar en el móvil. El desplegable funciona bien. Los carruseles. Muy bien, muy bien. Bueno, le falta el enlace, pero es que no lo quiero enlazar todavía, Tomás, porque no está la licencia puesta. Y me explico, ¿no? Bueno, creo que ha salido bastante bien, a pesar de mi resfriado y los medicamentos que estoy tomando. Pero hemos cumplido.